Bienvenidos a Tras la Invención. Hoy, nos sumergiremos en el fascinante mundo de la historia de la tecnología para descubrir inventos olvidados que merecen ser recordados. A menudo, nuestra atención se centra en los logros más grandes de la historia, pero detrás de cada gran avance hay una serie de invenciones menos conocidas que también han dejado una marca imborrable en nuestra evolución como sociedad. A lo largo de la historia, inventores visionarios y mentes creativas han concebido dispositivos y tecnologías que, en su momento, fueron revolucionarios. Sin embargo, a medida que avanzamos en el tiempo, algunos de estos logros quedaron en el olvido, eclipsados por otros avances o simplemente pasaron desapercibidos. Pero es crucial recordar que estas invenciones olvidadas sentaron las bases para los desarrollos tecnológicos que disfrutamos en la actualidad. En este video, nos sumergiremos en las historias de inventos que, aunque a menudo pasados por alto, desempeñaron un papel crucial en la configuración del mundo tal como lo conocemos. Exploraremos inventos como el motor Stirling, la máquina analítica de Charles Babbage, la torre de Wardenclyffe de Nikola Tesla, el bote de vapor de Herón de Alejandría y la rueda de prensa de Johannes Gutenberg. A través de estas historias, descubriremos por qué estos inventos merecen un lugar en los anales de la historia y cómo han influido en la tecnología moderna. Comenzamos nuestra aventura explorando el motor Stirling, un invento que marcó un hito en la búsqueda de soluciones energéticas eficientes y sostenibles. Pero, ¿quién fue el genio detrás de esta creación? Para entenderlo, primero debemos conocer a su inventor, Robert Stirling. Robert Stirling, un clérigo escocés nacido en 1790, no era un ingeniero convencional. Además de sus responsabilidades religiosas, también era un apasionado por la ciencia y la tecnología. En 1816, mientras trabajaba como ministro, patentó lo que hoy conocemos como el motor Stirling. El motor Stirling fue una respuesta a la creciente necesidad de una máquina que pudiera aprovechar la energía térmica de manera eficiente, especialmente en el contexto de la revolución industrial. A diferencia de las máquinas de vapor de la época, el motor Stirling operaba con una simplicidad notable. En lugar de usar vapor y una serie de válvulas complicadas, el motor Stirling operaba con un gas, generalmente aire, sellado en un cilindro. Lo que hacía que este motor fuera verdaderamente revolucionario era su capacidad para trabajar sin partes móviles en contacto, lo que lo convertía en una máquina extremadamente confiable. En esencia, el motor Stirling funcionaba mediante ciclos de expansión y compresión de este gas, lo que resultaba en movimiento mecánico y, por ende, en la generación de energía. Su simplicidad y eficiencia eran dignas de admiración. Destaca que aunque el motor Stirling no se convirtió en un dispositivo común en su época, sentó las bases para futuros desarrollos en la generación de energía y la búsqueda de fuentes de energía más limpias y eficientes. En su núcleo, el motor Stirling opera mediante un ciclo termodinámico que implica la expansión y compresión controladas de un gas. Para comprenderlo mejor, consideremos las 4 etapas clave del ciclo del motor Stirling. En esta etapa, el pistón del motor comprime el gas en el cilindro. A medida que se comprime, la temperatura y la presión aumenta. Una vez que el gas ha sido comprimido, se calienta a una temperatura aún más alta mientras se mantiene a volumen constante. Este aumento de temperatura hace que el gas se expanda y aumente su presión. En esta etapa, el pistón se aleja del extremo caliente del cilindro, lo que permite que el gas se expanda y haga trabajo en el proceso. Durante la expansión, la temperatura y la presión del gas disminuyen. Finalmente, el gas enfriado se devuelve a su estado inicial a temperatura constante. La clave de la eficiencia del motor Stirling radica en su capacidad para mantener el ciclo en funcionamiento de manera continua. Esto se logra al mantener una diferencia de temperatura constante entre dos fuentes, una caliente y una fría. La fuente de calor se encuentra en un extremo del cilindro, mientras que la fuente de enfriamiento se encuentra en el otro extremo. A medida que el gas se desplaza entre estas dos fuentes, experimenta ciclos de expansión y compresión, lo que genera movimiento mecánico. Destaca la alta eficiencia del motor Stirling en la conversión de calor en movimiento sin emitir gases de efecto invernadero ni producir ruido excesivo, lo que lo convierte en una opción atractiva para aplicaciones sostenibles. Ahora que hemos desglosado el funcionamiento interno del motor Stirling, continuaremos nuestro viaje para explorar las aplicaciones olvidadas de este ingenioso invento en la próxima sección. Una de las aplicaciones más notables del motor Stirling fue como fuente de energía para sistemas de refrigeración y bombas de calor.
En el siglo XIX, se utilizaron motores Stirling en dispositivos que enfriaban alimentos y generaban hielo en lugares donde la electricidad aún no era accesible. Aunque estos sistemas eran rudimentarios en comparación con los sistemas de refrigeración modernos, el motor Stirling allanó el camino para la comodidad que disfrutamos hoy en día. Otra aplicación emocionante del motor Stirling fue su uso en locomotoras. Estos motores permitieron que las locomotoras fueran más silenciosas y menos contaminantes que sus contrapartes de vapor, lo que marcó un avance en el transporte ferroviario. Además, el motor Stirling también se utilizó en la generación de electricidad, especialmente en lugares remotos donde la disponibilidad de combustibles fósiles era limitada. Su capacidad para funcionar con energía solar y biomasa lo convirtió en una opción atractiva para comunidades fuera de la red eléctrica. Hoy en día, el motor Stirling también está experimentando un renacimiento en aplicaciones de energía solar, donde se utiliza en concentradores solares para generar electricidad de manera eficiente y sostenible. Subraya que la versatilidad del motor Stirling y su capacidad para funcionar con diversas fuentes de calor lo convierten en un invento olvidado pero sorprendentemente relevante en la búsqueda de soluciones energéticas sostenibles. Con un mayor entendimiento de las aplicaciones pasadas y presentes del motor Stirling, pasemos a explorar por qué este invento no logró la adopción generalizada que merecía en la siguiente sección. A pesar de sus notables ventajas y aplicaciones fascinantes, el motor Stirling no logró el reconocimiento y la adopción generalizada que podría haber merecido. En esta sección, profundizaremos en las razones detrás de su impacto olvidado. En su apogeo, el motor Stirling compitió directamente con las máquinas de vapor que estaban en auge durante la Revolución Industrial. Las máquinas de vapor ya estaban bien establecidas y tenían una ventaja inicial en términos de infraestructura y adopción. Además, la fabricación precisa de los motores Stirling era una tarea complicada en ese momento, lo que los hacía menos accesibles y más costosos en comparación con las máquinas de vapor. A pesar de su ingenio, Robert Stirling y su motor no recibieron el reconocimiento ni el apoyo adecuado de la comunidad científica y los inversores de la época, lo que limitó su desarrollo y adopción. Destaca que la energía a vapor se promocionó ampliamente en ese periodo, lo que resultó en una preferencia continua por las máquinas de vapor. A medida que avanzaba la revolución industrial, el motor Stirling fue eclipsado gradualmente por las máquinas de vapor y otros avances tecnológicos. Quedó en gran parte en el olvido durante más de un siglo. Sin embargo, en los últimos tiempos, ha habido un resurgimiento del interés en el motor Stirling debido a su eficiencia y su potencial para aplicaciones sostenibles. Se ha redescubierto su valía en la generación de energía y la refrigeración. Resalta que, aunque el motor Stirling fue un invento adelantado a su tiempo y no alcanzó el reconocimiento que merecía en su época, su legado perdura en la búsqueda continua de fuentes de energía limpias y eficientes. El motor Stirling sentó las bases para muchas tecnologías modernas, incluyendo sistemas de refrigeración más eficientes y motores de calor que se utilizan en aplicaciones espaciales. En la actualidad, el motor Stirling se ha revitalizado en aplicaciones de energía limpia y sostenible, especialmente en sistemas de generación de electricidad, donde su alta eficiencia y capacidad para funcionar con diversas fuentes de calor lo hacen atractivo. Utilizan generadores Stirling en aplicaciones que van desde la generación de energía en naves espaciales hasta la producción de energía a partir de fuentes renovables como la energía solar y la biomasa. Destaca que en un mundo que busca soluciones energéticas sostenibles y limpias, el motor Stirling está resurgiendo como una opción atractiva debido a su capacidad para funcionar con energía solar, calor residual y biomasa. La máquina analítica de Charles Babbage. La máquina analítica, diseñada por Charles Babbage en la década de 1830, fue un hito revolucionario en la historia de la computación. Aquí tienes un resumen de los aspectos más importantes de esta innovadora máquina. La máquina analítica fue concebida por el matemático y científico británico Charles Babbage, considerado uno de los padres de la informática. La máquina analítica era una máquina programable que podía realizar cálculos matemáticos de manera automatizada. Fue la precursora de los modernos ordenadores y se le atribuye como la primera computadora general. La máquina consistía en una serie de engranajes, tarjetas perforadas y un mecanismo de cálculo. Su diseño permitía realizar operaciones aritméticas, como sumas y multiplicaciones, así como tomar decisiones basadas en instrucciones programadas. La máquina analítica podía ser programada mediante tarjetas perforadas,
lo que la hacía versátil y capaz de llevar a cabo una amplia variedad de cálculos. Este concepto de programación prefiguró la programación de computadoras modernas, aunque Babbage concibió la máquina analítica, nunca pudo construirla completamente en su época debido a limitaciones tecnológicas y financieras. A pesar de no haber sido construida en su tiempo, la máquina analítica sentó las bases para la computación moderna. Sus ideas influyeron en futuros inventores y científicos, incluyendo a Ada Lovelace, quien escribió los primeros programas para la máquina y se considera la primera programadora de la historia. La máquina analítica es un hito en la historia de la informática y la tecnología. Su concepto revolucionario allanó el camino para el desarrollo de computadoras modernas y su legado perdura en la actualidad como un hito fundamental en la evolución de la tecnología de la información. La Torre de Wardenclyffe. La Torre Wardenclyffe, también conocida como la Torre Tesla, fue un proyecto revolucionario concebido por el inventor Nikola Tesla a principios del siglo XX. A continuación, se presenta un resumen detallado de la Torre Wardenclyffe. La Torre Wardenclyffe fue ideada por Nikola Tesla como parte de su visión de proporcionar energía eléctrica inalámbrica y transmitir señales de comunicación a través de grandes distancias. Tesla imaginó una red mundial de torres similares que permitirían la transmisión de energía a través de la Tierra sin necesidad de cables. La torre se construyó en Shoreham, Long Island, Nueva York, en un lugar conocido como Wardenclyffe. Tesla eligió esta ubicación debido a su proximidad a la ciudad de Nueva York y su acceso a la costa, lo que facilitaría la transmisión de energía hacia la ciudad. La Torre Wardenclyffe consistía en una estructura de acero de 57 metros de altura, coronada por una gran esfera metálica. Bajo tierra, se encontraba una serie de pozos y túneles que albergaban equipos eléctricos y generadores. El objetivo principal de la torre era demostrar la viabilidad de la transmisión de energía eléctrica inalámbrica a larga distancia. Tesla también planeaba utilizarla para fines de telecomunicaciones, como la transmisión de señales de radio. Tesla buscó financiamiento para el proyecto y logró atraer la atención del inversor J.P. Morgan, quien proporcionó fondos para la construcción de la torre. Sin embargo, los costos aumentaron significativamente a medida que avanzaba el proyecto, lo que llevó a disputas financieras con Morgan. Debido a problemas financieros y a la falta de resultados inmediatos, Tesla enfrentó dificultades para mantener el proyecto en funcionamiento. Finalmente, en 1906, la torre fue desmantelada y vendida para pagar deudas pendientes, aunque la Torre Wardenclyffe nunca cumplió su objetivo original de proporcionar energía inalámbrica a gran escala. Su legado perdura como un símbolo de la visión audaz y la genialidad de Nikola Tesla. Sus conceptos e ideas sobre la transmisión de energía y la comunicación inalámbrica sentaron las bases para desarrollos posteriores en tecnología. En las décadas posteriores, la Torre Wardenclyffe ha sido objeto de interés histórico y esfuerzos de conservación. En 2014, un grupo de entusiastas de Tesla recaudó fondos para comprar el sitio y preservarlo como un lugar histórico. Herón de Alejandría, un inventor y matemático griego que vivió alrededor del siglo I después de Cristo, es el creador del bote de vapor. Herón es conocido por sus numerosas contribuciones a la mecánica y la tecnología en la antigüedad. El bote de vapor de Herón de Alejandría. El bote de vapor de Herón era un dispositivo que utilizaba la expansión del vapor para crear movimiento. Consistía en un recipiente hermético lleno de agua y equipado con un tubo de vapor. Cuando se calentaba el agua en el recipiente, el vapor resultante salía a través del tubo y generaba un flujo de agua que impulsaba una serie de ruedas. El principio detrás del funcionamiento del bote de vapor se basaba en la ley de los gases de Boyle-Mariotte, que establece que, a temperatura constante, si se aumenta la presión de un gas, en este caso, el vapor de agua, su volumen disminuye. Cuando el vapor se generaba en el recipiente, la presión aumentaba y empujaba el agua hacia arriba a través del tubo de vapor. Aunque el bote de vapor de Herón tenía aplicaciones lúdicas y de entretenimiento en su época, como hacer girar figuras en miniatura en un lago, su verdadero valor residía en su capacidad para demostrar principios científicos y mecánicos. No se utilizaba para aplicaciones prácticas en la industria o el transporte, ya que la tecnología de la época no permitía aprovechar plenamente su potencial. El bote de vapor de Herón se considera un precursor temprano de la tecnología de vapor y de las máquinas de vapor posteriores que desencadenaron la revolución industrial.
Aunque Herón no pudo aprovechar plenamente su invención, sentó las bases para futuros avances en la utilización del vapor como fuente de energía. A pesar de su simplicidad, el bote de vapor de Herón representó un paso importante en la comprensión de la relación entre la presión del vapor y el movimiento. Sus experimentos y diseños ayudaron a allanar el camino para el desarrollo de las máquinas de vapor que transformarían la industria y el transporte en siglos posteriores. A pesar de que Herón no obtuvo el reconocimiento que merecía en su época, su contribución a la ciencia y la tecnología ha sido valorada en la historia, y su bote de vapor sigue siendo un símbolo de la innovación temprana en la ingeniería mecánica. La rueda de prensa de Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg, un inventor alemán del siglo XV, es el creador de la rueda de prensa. Esta invención se enmarca en el contexto de la transición de los manuscritos copiados a mano a la impresión mecánica, lo que revolucionó la difusión de información y el acceso a la educación. Gutenberg desarrolló su rueda de prensa alrededor del año 1440 en Maguncia, Alemania. La rueda de prensa de Gutenberg era una máquina de impresión que permitía la producción en masa de libros y otros documentos. El principio fundamental era la tipografía móvil, que consistía en letras individuales y símbolos grabados en piezas de metal, tipos móviles, que se podían disponer y reorganizar para formar palabras, oraciones y páginas completas. La rueda de prensa constaba de una prensa de impresión, rodillos, tipos móviles y una tinta especial a base de aceite. Los tipos móviles se organizaban en un contenedor y se colocaban en un marco para crear una página. Luego, se aplicaba tinta a los tipos y se presionaba una hoja de papel sobre ellos para transferir la tinta y crear una impresión. La invención de la rueda de prensa de Gutenberg marcó el inicio de la era de la imprenta y tuvo un impacto profundo en la difusión del conocimiento y la información en toda Europa. Por primera vez, los libros y documentos podían producirse de manera rápida y asequible en comparación con la copia manual. Esto hizo que los libros fueran más accesibles, impulsando la educación, la difusión de ideas y la alfabetización en la sociedad. Uno de los logros más destacados de Gutenberg fue la impresión de la Biblia de Gutenberg, conocida como la Biblia de 42 líneas. Esta obra maestra se considera uno de los primeros libros impresos en masa y un hito en la historia de la imprenta. La rueda de prensa de Gutenberg y la tipografía móvil se convirtieron en la base de la tecnología de impresión que perdura hasta la era digital actual. Gutenberg allanó el camino para la proliferación de libros, periódicos y otros medios impresos que transformaron la forma en que las personas acceden a la información y se comunican. Johannes Gutenberg es ampliamente reconocido como uno de los inventores más influyentes de la historia, y su invención de la rueda de prensa ha dejado un legado duradero en la humanidad. Su contribución al mundo de la imprenta y la comunicación ha sido celebrada y estudiada a lo largo de los siglos. Es importante recordar y apreciar estas historias olvidadas, ya que nos enseñan lecciones valiosas sobre la creatividad, la perseverancia y el impacto duradero de las ideas innovadoras. Cada uno de estos inventos, desde el bote de vapor de Herón hasta la rueda de prensa de Gutenberg, nos recuerda que la curiosidad y la pasión por la invención pueden cambiar el mundo de maneras que a menudo no podemos imaginar. Si has disfrutado de este viaje a través de la historia de la tecnología y deseas seguir explorando las historias detrás de los inventos olvidados, te animamos encarecidamente a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo estas fascinantes historias con el mundo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por ayudarnos a mantener viva la memoria de estos inventores visionarios.